los 10 años, esa es la edad media en la que los menores españoles cuentan por primera vez con un móvil propio, y es entonces cuando el universo de Internet se abre para ellos, muchas veces sin filtros y sin controles. Hay más datos, el 98% de nuestros adolescentes están inscritos al menos en una red social. Ante esta situación, varias entidades han presentado una propuesta de pacto de Estado para proteger a los menores de los peligros del entorno digital, y para hablar de este tema nos acompañan en plató Mari Paz de la Puente, directora de la Fundación Aldaba, y David Álvarez, psicólogo del programa Gaming de Proyecto Hombre. Buenas noches a los dos, bienvenidos. Hola, buenas noches. Mari Paz, ¿el uso compulsivo de tecnologías es un problema de salud pública? Es un problema de salud pública, lo ha dicho hasta la OMS, la Organización Mundial de la Salud, hace relativamente poco, ya lo intuyó en el 2015, 2016 por ahí, y ciertamente lo es por el impacto que tiene un uso descontrolado, abusivo, que puede interferir de manera tajante en el resto de áreas de la vida, y ciertamente puede ser y es ahora mismo un problema de salud pública. ¿Y es necesario un pacto de Estado? Es necesaria una reflexión profunda, porque ciertamente estamos hablando de un producto de consumo que se lanza con un ánimo de lucro, y que los menores, los adolescentes, vuelven a ser un poco el ojo del huracán. David, ¿cuáles son los peligros a los que se enfrentan nuestros adolescentes? Por ejemplo, a los 10 años, ¿no? Cuando hacen los niños la comunión, se les regala un móvil. Se habla mucho de acceso a la pornografía, pero ¿qué pasa con los datos de esos menores? Es que yo creo que antes para poder entender los riesgos tenemos que entender la naturaleza de lo que es Internet, ¿vale? Entonces, Internet es un espacio al que yo voy con mi atención. Yo me voy a una pantalla, miro, atiendo, escucho, y entonces estoy en Internet. Internet es un espacio en el que hay muchas cosas, todas las que como sociedad subimos a la red. Pero también Internet, sobre todo, es el lugar predilecto del consumo. Y el interés principal de las grandes empresas que gobiernan hoy Internet es económico. Esto quiere decir que cualquier herramienta, como un dispositivo móvil que tiene aplicaciones, tenemos que entender que estas aplicaciones tienen un doble diseño. Está el diseño orientado hacia el usuario o a la usuaria, ¿no? El de yo tengo una necesidad y tengo un súper despertador que además me trae noticias por la mañana, y luego el de quien diseña ese aparato y esa aplicación, cuyo objetivo es captar mi atención para enviarme publicidad personalizada. ¿Cuáles son los riesgos entonces, teniendo este marco que tiene además esta tensión entre beneficio económico y capital y bienestar social? Que un joven o una joven de 10, 11, 12 años no tiene desarrollado un criterio, no tiene desarrollada la capacidad de salir de una pantalla tan fácil como nosotros, y a nosotros nos cuesta. Entonces lo que está expuesto es a un mundo en el que hay prácticamente los mismos riesgos que en este, y además sin ningún tipo de protección, porque aunque sean herramientas que diseñamos, las diseñamos con ese doble fondo. Y si además no tiene acompañamiento de los padres, porque tiene su propio dispositivo personal, está a la intemperie de Internet. Entonces, el riesgo es que no sepa manejar lo que se va a encontrar. Tú eres psicólogo del programa Gaming. Explícanos qué es lo que hacéis y cuál es el perfil del usuario o del participante. ¿Qué hacemos en el programa Gaming? El programa Gaming va orientado precisamente a esta necesidad que vemos, porque hay una problemática que estamos empezando a ver. Estamos empezando ahora a tener los datos, y todos esos datos que has dicho, que además son de estudios muy recientes, porque estamos empezando a entender eso. ¿Qué hacemos en el gaming? Por un lado, reflexionar junto con las familias y educarles sobre qué es esto de las redes sociales, porque la familia muchas veces cuando viene a nosotros se encuentra en una situación un poco de desesperación y de no saber muy bien cómo manejarlo. ¿Por qué? Tenemos que pensar también que estas tecnologías que han venido nuevas nos han pillado a contrapié a las generaciones que no las teníamos o hemos ido creciendo con ellas. Y hay una brecha generacional. Al mismo tiempo de no conocer muy bien la herramienta, tenemos este doble discurso de que, es que son muy beneficiosas, pero los beneficios no están tan constatados como los riesgos, que sí tenemos datos. Beneficio hay uno claro, que es el económico, ¿no? Pero ¿cuál es el beneficio? Hay muchos beneficios.
Entonces, esta dualidad hace que la familia no sepa posicionarse muy claramente si es tan prescindible o es imprescindible, si lo tiene que tener todo el día o no, si se puede manejar solo porque ya desde pequeñitos saben manejarlo y eso parece que son autónomos. Entonces, hay que centrar a las familias a que recuperen el poder frente a una tecnología que es prescindible y sobre todo en esas edades. Otra cosa es que nos guste, pero hemos crecido sin ella, ¿no? Y luego, por otro lado, ¿con qué tipo de jóvenes nos podemos encontrar? Aquí la tipo de problemática puede variar en función de la utilidad que está teniendo la herramienta. Hay jóvenes que a lo mejor tienen un problema más de que están desarrollando todavía la habilidad de controlar su impulso y les cuesta salir de la pantalla. Y aquí hay que acompañar para que cojan esa habilidad. Pero hay quizá otros jóvenes que debajo de esa problemática está un problema social y me refugio en las redes. Entonces nos encontramos diferentes tipos de casos. Vamos a seguir ahora mismo con la entrevista, pero estamos viendo en la pantalla es el acto de inicio de campaña del presidente de la Junta, el presidente del PP autonómico, de Alfonso Fernández Mañueco, en Salamanca. Está acompañado por el cabeza de lista por Salamanca al Congreso, José Antonio Bermúdez de Castro, y junto al presidente provincial también, Carlos García Carballo, que lo estamos viendo en estos momentos en la imagen. Mañueco da por iniciada pues la campaña. Y seguimos ya aquí con la entrevista. Volvemos al plató de Cuestión de Prioridades. Maripaz, sobre el programa Gaming. Este año habéis duplicado el número de participantes. ¿Qué significado tiene eso? Pues de momento no podemos lanzar alarmas ni decir esto está... No lo sabemos muy bien. Ciertamente hemos hecho un trabajo de fondo de difusión del programa, de dar a conocer un poquito los riesgos y creemos que hayamos podido influir de una manera positiva en que los padres estén un poco más alerta, ¿no? Antes, cuando estábamos ahí esperando, ¿no?, hablábamos que, en la línea que decía David, que Internet es un mundo lleno de caminos, ¿no?, como una ciudad. Lo que pasa es que cuando los niños son pequeños, los padres en la ciudad acompañamos, pero en Internet no. No hay presencia en Internet, desconocemos la vida digital de nuestros hijos. Y estamos hablando de hijos menores de edad, en el que además quien regala ese instrumento con todos sus riesgos es la propia familia, ¿vale? Entonces, simplemente creemos que hay una situación que posiblemente se agrave y que esté latente ahí, pero que hayamos duplicado el número de casos, pues no podemos lanzar así una alarma general ni global porque no es suficiente. ¿Y cuáles los signos de alarma para que los padres sean conscientes de que quizás sus hijos tienen un problema? Pues curiosamente el elemento por el que piden ayuda a los padres es por el fracaso escolar. Entonces, cuando llegan al programa, ¿verdad, David? Cuando llegan al programa es cuando empezamos un poco a hacer la exploración y la historia diagnóstica y analizar un poco cuáles son los factores de protección y de riesgo de esa familia, y vemos que, entre otras cosas, hay problemas de un uso inadecuado de riesgo de Internet, de las redes sociales, algo de los videojuegos también, ahora si quieres tú un poquito puedes matizar, y a veces asociado a alta conflictividad familiar. O sea, uno de los problemas que más dificultades trae en el manejo por parte de los padres es precisamente el control de la tecnología móvil. Cuando son pequeños, hasta 12, 13 años, es fácil incluso en un momento de desacuerdo retirar, quitar, ¿no? Te lo quito, lo guardo y se acabó. Pero a partir de los 14, 15 años eso ya no lo puedes hacer. Y si lo haces te expones. ¿Y qué pueden hacer en esos casos que nos cuenta Maripaz los padres, David? Pues que el autocontrol de los hijos empieza por el autocontrol de los padres y las madres, ¿no? No podemos pedirle a un adolescente que está en un momento de desarrollo, que tiene la impulsividad a tope, que él se esté tranquilo si yo no lo estoy. Yo tengo que darle un ejemplo, igual que con el uso que hago de la tecnología tengo que también ser modelo. Entonces lo primero como padres y madres es estar tranquilos en una situación. A veces no es tan importante actuar en el momento y desde el enfado, sino pararme a pensar un poco más a medio plazo. ¿Cómo quiero yo educar? ¿Qué valores le quiero transmitir? ¿Cómo es un uso adecuado de la tecnología? El uso adecuado de la tecnología no es llevas mucho tiempo con el móvil, quítate. Eso es quizá lo mejor que hace tiempo que no me prestas atención, porque esto rivaliza también el tiempo que le dedico a mis padres o que le dedico a TikTok, ¿no? Y a veces el padre o la madre lo que siente es que su hijo no está pasando tiempo con la familia. Entonces, como padre o como madre, primero es calmarse y actuar siempre desde la calma, porque desde la calma cualquier padre o madre va a actuar mejor que desde el enfado.
La semana pasada presentabais vuestro informe del que se desprenden unos datos. Uno que era ciertamente un poco preocupante es el tema del consumo o el uso de los adolescentes de los vapeadores. Y de hecho, veíamos en internet un vídeo que se hizo viral de una niña que el día de su comunión le regalaba nada más y nada menos que 15 vapeadores. Lo estamos viendo justo en las imágenes. ¿Qué es lo que ocurre con los vapeadores? Los vapeadores, también hablábamos de los riesgos asociados a las bebidas energéticas, porque tienen una alta concentración de cafeína, pues son como instrumentos con riesgos potenciales, pero muy enmascarado. Estamos enseñando a los niños a inhalar de alguna manera, ¿no? Y pueden ser puertas de inicio al consumo de drogas posteriores, aparte de otros problemas para la salud que ya están demostrados, problemas respiratorios que tienen, etcétera, ¿no? Más luego no están regulados, es decir, ahí hay todo un mundo de consumo, de nuevo, ¿eh? O sea, detrás de todo esto se mueve mucho dinero, ¿vale? Entonces, el control de la disponibilidad en general de las drogas de abuso y en este caso de los vapeadores, que son unas formas indirectas, ¿no?, de incorporarse dentro del hábito del fumar, etcétera, etcétera, pues es necesario, es obligado, yo creo. Y con respecto a las bebidas energéticas, ¿qué peligros tiene? Porque es habitual ver adolescentes que en el kiosco se están comprando diferentes bebidas energéticas y que lo consumen un domingo por la tarde. Sí, y a veces los propios padres lo favorecen, ¿no? Y tampoco a veces los padres distinguen muy bien entre bebidas energéticas y bebidas isotónicas, por ejemplo. Pues tienen una altísima concentración de cafeína, que es un potente estimulante, con lo cual tiene efectos que pueden similar a muchas o algunas de las drogas de abuso que todos conocemos, ¿no? Entonces, en esta edad que están en pleno desarrollo psicológico, madurativo, neurológico, este tipo de sustancias con ese impacto tan fuerte no deberían de formar parte de su alimentación de ninguna manera. Me imagino, David, que ese tipo de consumo, vapeadores, bebida energética, en la red se hace viral. Hombre, y que sobre todo son atractivos, ¿no? Como son las latas de bebidas energéticas, colores, formas, el vapeador, que ahora los hacen también con formas de muñecos de televisión o de series. Entonces, al final volvemos un poco al tema del consumo. Tenemos a los adolescentes como un foco del que poder sacar un rédito y entonces les estamos poniendo cosas que les llaman la atención. Ahora, si todo vale, si vale, por ejemplo, un vapeador para adolescentes, estamos creando identidades, ¿no? Antes hablábamos un poco de eso, durante la adolescencia estás creando muchas bases para tu identidad, estás buscando fuera referentes, estás buscando fuera referencias. Si en la red tú tienes un influencer que te vende un vapeador, aunque tú tengas 13 años y el influencer 20, tú estás teniendo esa influencia y te está influyendo directamente y te está predisponiendo a otros consumos, porque sabemos que el que se inicia por estas cosas tiende a iniciar y a probar otras. Ahí no estamos poniendo entonces el foco en los adolescentes o en la infancia, estamos poniendo más el foco en que las familias les protejan de lo que nosotros estamos poniendo. Maripaz, ahora llega el verano, por ir cerrando rápidamente para dar paso a nuestros tertulianos. Los jóvenes se exponen a más peligros, alcohol, drogas. ¿Se considera inocuo el cannabis entre la población juvenil? En absoluto, el cannabis tiene efectos a nivel neurológico y en el circuito de recompensa. Y como decíamos antes cuando hablábamos de las bebidas energéticas o de los vapeadores, un adolescente que está en pleno proceso de desarrollo madurativo y neurológico no debería exponerse a ningún tipo de sustancia que pueda alterar dicho proceso. Entonces, rotundamente tiene peligros y deberíamos de evitar que ellos pudieran acercarse a esto, como disminuyendo la accesibilidad o la disponibilidad, que es lo que más vale de todo, regular en condiciones y que no esté accesible. Pero esto de momento no es muy posible, lamentablemente. Hablábamos el otro día que había leído que en Madrid había un titular que decía que no había ni un solo centro educativo de bachillerato en el que no se consumiera cannabis. Es un dato alarmante, por lo menos para la Comunidad de Madrid. ¿En Castilla y León ocurre eso? En absoluto.
en absoluto. O sea, en Castilla y León, o sea, yo no podría decir tajantemente en ningún centro educativo, pero ciertamente tenemos en nuestra comunidad una red de drogas, una oficina específica del comisionado para la droga que lleva más de 30 años funcionando, y una red tanto de prevención como de tratamiento, con programas evaluados, con base en la evidencia, con planes que todos los años se revisan y con una cantidad importante de entidades sociales que estamos trabajando ahí con una supervisión muy cercana y aplicando y trabajando en los centros educativos y generando redes. El programa donde está el gaming está en un programa de prevención indicada que trabaja con jóvenes menores en situación de riesgo. Estos programas están financiados por la Junta de Castilla y León, y en todas las ciudades de Castilla y León hay un programa de estas características, con profesionales que tenemos que acreditarnos, que nos exigen muchísimo, demasiado, aprovecho para decirlo, ¿no? Pero hoy en día cualquier familia que tenga un menor con una situación problemática relacionada con el consumo de sustancias o cualquier otro elemento, porque hoy en día también es difícil separar a veces, ¿no?, algunas variables, puede ir a un centro de indicada y será perfectamente atendido. Además, es un programa altamente exitoso. Vamos a dar paso ya a nuestros tertulianos que están deseosos de haceros preguntas. Empezamos por ti, Laura. Gracias, buenas noches y sobre todo gracias a la Fundación Aldaba por la labor que hacéis por estos niños, estos adolescentes y también el acompañamiento a las familias. La pregunta es sencilla, ya que los niños, los adolescentes tienen el acceso tan prematuro a las redes sociales, a las pantallas, a Internet, el mundo de Internet en general, me gustaría saber si los casos que conocéis y que habéis tratado dentro de la Fundación, notáis, percibís que la etapa infantil se quema antes, se pasa a la adolescencia antes, por aquello de que a través de las redes sociales, el reflejo de los influencers, al final generan un impacto y ellos, tratando de imitar, porque al fin y al cabo quieren imitar, queman antes la etapa de la niñez, por así decirlo, para pasar a otras etapas en las que ellos se sienten más adultos, sin serlo, claro. ¿Contesto yo? Venga. Yo no sé si hablaría tanto como adelantamiento de la adolescencia o abandono de la niñez, sino que esto evidentemente genera cambios en la forma que tenemos de interactuar en el mundo y que genera cambios en los niños y en los adolescentes, ¿no?, y en las niñas y en las adolescentes. Entonces, a veces es verdad que precisamente por esos modelos imitativos están haciendo cosas que en principio no pensábamos para su edad, pero en el fondo siguen siendo niños o adolescentes, ¿no? O sea, no se puede adelantar las hormonas, a cada uno les llega cuando le llega. Lo que sí me preocupa en esa parte, o sí que veo interesante en esto que dices, es qué cosas estamos dejando de hacer y por cuáles las sustituimos, ¿no? Y eso tiene que ver también con las habilidades y el desarrollo que yo voy haciendo. Si al final todo el tiempo que yo paso a una pantalla, por ejemplo, a lo mejor en vez de un niño le veríamos más tiempo dibujando y ahora pasa más tiempo viendo vídeos de otros que dibujan. Es ahí donde creo que está la cosa, el qué dejo de hacer por hacer esto. Y sobre todo en un elemento que, aunque sea interactivo, es sobre todo de recibir, de consumir información y no tanto de ejecutar. Al final aquí puedo conseguir en mi pantalla táctil resultados muy rápidos, pero no paso por el proceso. Una inteligencia artificial me quita el proceso. Como niño estoy permitiendo a los niños que pasen por el proceso y por lo tanto también con las frustraciones del proceso, o aquí que tengo resultados más rápidos y atractivos, consigo lo que quiero, me siento muy bien, pero no perdura, no estoy satisfecho porque no he puesto en marcha mis habilidades. Entonces yo creo que para mí la cuestión no es qué imito o no, sino qué hago y qué dejo de hacer, cómo ha sido nuestra infancia y cómo está siendo la de ellos y por qué hay ese punto en el que nosotros vemos que hay algo que se pierde. Si vemos que hay algo que se pierde es porque para nosotros ha sido un valor y lo sigue siendo hoy, pero no te acuerdas de las cosas del móvil, eso no es tanto el valor está aquí. Pedro, tu turno. Gracias. Buenas noches, me sumo a las felicitaciones por la labor que hacéis. Demostráis que el mundo también tiene cosas buenas, porque los periodistas a veces solo hablamos de lo malo y también hay cosas muy buenas y vosotros sois un ejemplo. Evidentemente el mundo ha cambiado, lo hablábamos hace un momento, el mundo cambia a una velocidad de vértigo y a veces pedimos a los padres que hagan cosas que no tienen preparación para hacer, ni capacidad, ni tiempo, ni circunstancias. Y por otro lado nos descargamos en los profesores, en los colegios. Queremos que los profesores sean psicólogos, y es imposible, por lo menos tal y como está concebido el mundo. ¿Cómo funciona? La pregunta es, ¿cómo funciona
esa dualidad, ese trabajo en equipo que deberían de tener los padres y los profesores, porque al final los niños, los más pequeños sobre todo, donde pasan más tiempo es en casa, con sus familias y en el colegio. ¿Funciona esta dualidad que debería de complementarse, compenetrarse, entenderse? No es nada fácil esta reflexión, ¿no? Por retomar un poco, estamos ciertamente en un momento diferente, tú lo has dicho, ¿no? Que además todo va a una velocidad de vértigo. Nos preparamos una entrevista para estar con vosotros y traemos 4 o 5 redes sociales y antes de entrar ya sabemos que hay una quinta, una sexta, una séptima, ¿no? Los modelos de socialización están en Internet ahora. ¿Y esto qué quiere decir? Esto quiere decir que un chaval de 10 años, 11 años, quiere saber qué hacer cuando está triste y se lo pregunta al youtuber de turno. Y esto es más dramático de lo que parece que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque las ideaciones autolíticas y las tentativas de suicidio están incrementando de forma alarmante. Antes le decía a Ruth que ahora mismo el consumo de drogas debuta con otra serie de circunstancias, entre otras estas, ¿no? La enfermedad mental, la discapacidad, problemas psicológicos, sobre todo después de la pandemia. Ha habido un antes y un después con la pandemia. O sea, en la pandemia se cronificó en parte el uso y el acceso a Internet y después de la pandemia no hemos recuperado la línea base, hemos continuado ahí. Durante la pandemia las familias fueron muy tolerantes y ahora quieren retomar un control y es muy difícil, ¿no? ¿Qué pasa en los centros educativos? Pues que ciertamente cada vez exigimos a los profesores que puedan incorporar protocolos de prevención del suicidio, del acoso, del bullying, de no sé qué. Y luego también el uso de las tecnologías tampoco está demasiado bien centrado a veces. Hay centros educativos que no utilizan los libros ya para nada, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la relación entre los profesores y los padres? Pues no sabría muy bien qué contestarte. No sabría muy bien qué contestarte. Yo creo que los padres en general están haciendo un esfuerzo por pillar el paso de los hijos, pero no lo tienen fácil. De hecho, cuando van al programa no saben qué hacer. O sea, la desesperación de cómo controlo esto, cuándo es un problema, cuándo no lo es, y la inconsistencia en sus prácticas. Hoy estoy enfadada y nadie usa el móvil en casa, pero mañana ya no estoy enfadada y lo usamos todos. Esto, en la cabeza adolescente no hay quien lo maneje. Reflexión. Óscar, pregunta muy concisa porque tenemos muy poquito tiempo. La verdad es que con lo de los vapeadores me he quedado realmente alucinado, porque a veces, eso que muchas veces comentamos en broma, decimos, joder, es que habría que regularlo de ser padres, ¿no? O sea, ¿cómo se puede llegar a regalar esas cosas no a adolescentes, a niños de 9 años? Pregunta, enhorabuena también a todos, hoy ponéis cara a vosotros dos a un equipo mucho más amplio, gracias por el trabajo que hacéis. Yo no sé si decir, os quería preguntar qué grado de frustración podéis llegar a tener al ver que los problemas aumentan de manera mucho más rápida que las soluciones, porque vosotros estáis trabajando cada día con muchos, para dar solución a muchos problemas, pero como tú misma has comentado antes, en 0, aumentan los problemas, ¿no? Entonces, claro, yo no sé si os frustra eso, o sea, ¿cómo reaccionáis? ¿Cómo os preparáis ante esa frustración que os tiene que generar seguro el ver que vuestro trabajo, siendo positivo, va más lento que los problemas que se van generando? La sociedad, la industria, no nos olvidemos de la industria, que creo que ha sido tú, David, el que la has comentado al principio. La industria al final está ahí y no vais a poder nunca alcanzar esa velocidad. Esto nos llevaría casi a hablar del Foro Económico Mundial, ¿no? Pero entiendo que no procede, ¿no? Frustración, yo no me identifico demasiado y espero que tú tampoco, ¿no? Yo voy a poner un puntito de frustración, pero no en mi trabajo, porque la verdad es que en la parte de lo que hacemos claro. también es verdad que estamos expuestos a eso, pero es también bonito el poder acompañar a las familias en ello, Sí. ¿no? Pero sí, ese puntito, yo combato la frustración reflexionando y entendiendo el mundo en el que vivo, ¿no? Y trato de entender qué cosas son las que nos protegen de esto y qué cosas son las que nos ponen en riesgo. Aquí, que estamos en una comunidad como Castilla, que tenemos unos valores de comunidad muy importantes que siempre hemos tenido y de convivencia, y nos podríamos plantear esto, ¿no? Yo me trato de plantear
cómo es una herramienta convivencial, es decir, cómo es una herramienta que cuando la utilizamos genera convivencia, cómo serían los teléfonos, las aplicaciones de tal forma que en la familia, en lugar de generar conflictos por el uso, generaran de nuevo esa calidez que buscamos. Entonces ahí estarían las herramientas al servicio. Entonces la frustración a mí me lleva a moverme para decir cómo podemos hacer, qué mensaje podemos mandar para que esto sea más convivencial, para que recuperemos valores que son nuestros de aquí de la tierra, ¿no? Y incluso como pueblo castellano reflexionemos sobre eso, qué valor tienen las herramientas estas para nosotros como quienes somos, ¿no? Como grupo que somos, como comunidad que somos. De todas maneras, hay una noticia positiva, rápido la digo, y es que nosotros trabajamos con la gente que tiene dificultades. O sea, a nosotros vienen las personas con usos de riesgos, abusos, conflictividad familiar, problemas, pero hay otros muchos jóvenes que estamos seguros que están siguiendo itinerarios de salud y de evolución positiva, y esperamos y estamos seguros de que esto está siendo así, ¿eh? Así que... Pues muchísimas gracias, Maripaz, David, gracias por haber venido aquí al plato de Cuestión de Prioridades, y ánimo a seguir con el trabajo que, bueno, nos habéis demostrado que lo hacéis muy bien. Muchas gracias por vuestra labor de prevención.